Mira, vamos a ver. Vamos a ver este video de las peores reconstrucciones de animales prehistóricos de Joan Caspar. Así se pronuncia Caspar. Si eres entusiasta de la vida en el pasado, dinosaurios, Un reptiles marinos... carnotauro. Pero ya que estamos, no te olvides de darle like y comentar, que es absolutamente gratis y no te cuesta nada comentar cualquier pavada, pero hacelo. ¡Hacelo! Megafaunas... Mira, cualquier bicho me vale porque todos molan un puñado. A ti seguramente lo que te guste sea esto. O esto. O incluso esto. No, a mí me interesa esto. No, a mí me interesa un Baryonyx. A mí me interesa un Baryonyx. Wagprolen. A mí me interesa esto. Wagprolen. Wagprolen, sí. Me gustan los Baryonyx. Wagprolen, bro. Wagprolen, ¿dónde está tu problema? ¿Dónde está tu problema? ¿Cuál es el problema, ¿Qué? ¿Me vas a juzgar? ¿Me vas a juzgar? ¿Quién eres tú para Las juzgarme? representaciones en vida de estos animales y no el increíble amasijo incomprensible que suelen ser muchos fósiles que Ya me había olvidado de ese los componen. juego. Para llegar a estas representaciones en vida, se tiene que pasar por el arduo proceso que conocemos como reconstrucción. Y se puede hacer bien o mal. se puede hacer mal. ¿Vale? Bueno, no se puede hacer mal porque literalmente al no tener un ejemplar con toda su piel o toda su imagen encontrado, literalmente es difícil hacer una reconstrucción. Solo podemos decir, bueno, yo creo que se veía así. Pruebas de lo contrario, por lo menos hasta ahorita ninguno. Ya después, conforme van encontrando más fósiles, más rastros y todo esto, ya se logra decir, bueno, aquí esto, aquí lo otro. Por ejemplo, como se encontró una cola en perfecto estado del espinosaurio, por lo menos ya sabemos cómo era la piel del espinosaurio. A la misma vez, como en una cosa de estas de ámbar se encontró la punta de una cola de un dinosaurio y en esa punta se ve rastros de pluma, también ya sabemos que muchos de esos dinosaurios eran emplumados y no reptiles. Bastante, mucho. Muy Yo mal. soy Bienvenidos gaming y a te mi primer juzgo. vídeo en el canal, donde vamos a conocer las peores reconstrucciones de animales prehistóricos que han asolado jamás la historia de la paleontología. Porque si algo bueno tiene la A veces ciencia... me dan ganas de comprarme un micrófono Bluetooth simplemente para mandar a tomar por culo este micrófono y tenerlo aquí, literal. es que vamos aprendiendo de nuestros errores para, bueno, seamos sinceros, seguir teniendo errores, pero cada vez más y más pequeños, hasta que nos acercamos a algo parecido a la realidad. Nosotros Sí, que se puede. llevamos cientos de años interactuando con las especies fósiles. Por ejemplo, es muy raro encontrar todos los huesos de un dinosaurio. Por lo general se encuentra, yo que sé, cosas de la fémur, un piecito, una colita o una cadera. Pero ahí está, es muy raro encontrarte todo lo de los dinosaurios. Ya después simplemente es completándolo con otro fósil o recreándolo o pensando cómo sería el hueso también. Muchas veces nos hemos encontrado cosas que no teníamos ni idea de lo que eran, o simplemente nos faltaba material fósil y tenías que hacer un triple salto mortal con tirabuzón para especular qué era ese bicho, o pues que sea el siglo XVII y que ni siquiera... Según lo que entendí por Blasty Bonnie o Bunny Blasty, entendí que por lo general suelen ser cosas como cadera, una que otra costillita, una parte de una pierna, no toda la pierna, sino una parte de una pierna, una garra, un dedito. Por lo general esas son las partes que generalmente se suelen encontrar, generalmente. exista la paleontología como disciplina. Y sí, he dicho siglo XVII, porque en el año 1663, en la cueva de Llevas viendo este impacto desde hace días.
O recuerdo que Mejor ella había entra en dicho eso también. carreras.es. No estoy seguro. En una cueva cerca de Quedlinburg, Alemania, se encontraron los restos fósiles de diferentes mamíferos como rinocerontes lanudos y mamuts. Claro, la gente que se los encontró allí, ¿qué pensó? Que eran huesos de unicornio. Lo utilizaban para hacer medicinas y demás cosas y un día se les ocurrió montarlos. Y... ¡tada! ¡Criatura del Averno! Os presento al unicornio de... Mira, a ver, lo que yo te decía por menos en su momento, ¿eh? Por lo general, o sea, claramente esto está inventado, pero... Por lo general, lo que más frecuente se suele encontrar son partes de abajo. Magdeburg. El bicho fue descrito por unos dibujos. Y a este se le reconocen individualmente los huesos, está hecho casi por un profesional. Así que nos hace pensar que el tío que lo dibujó no se lo estaba tomando como lo que era, o lo que parece. A ver, también seamos sinceros, estos eran otros tiempos, ¿eh? Por lo menos un chiste, sino que sinceramente pensaba que podía ser objeto de estudio científico, o sea, se lo estaba tomando en serio. Luego están las varias montas esqueléticas que... Por ejemplo, si te das cuenta, el cuerno no tiene sentido. Aquí simplemente lo pusieron por poner, ¿ves? Date cuenta, ni siquiera conecta ni nada, ¿ves? Se han hecho del unicornio a lo largo del pueblo, que siempre lo representan de una forma parecida. Un cráneo de rinoceronte lanudo, dos patas delanteras así muy gordas y el resto del cuerpo como que está un poco ahí colgandero, ¿sabes? Parecen un poco la versión muy cutre de los Skullcrawlers, los bichos estos nuevos de las últimas películas de King Kong. Eso sí, no tengo ni la más remota idea de dónde sacaron el cuerno. Porque, ¿qué es? ¿De narval o algo así? Porque los rinocerontes lanudos tenían cuernos, pero para comenzar, ni son así. Sí, y tampoco es que sean cuernos, es uña. Literalmente es uña como lo que tenemos los humanos, pero muy concentrado en esas masas así. Los cuernos de los rinocerontes están hechos de queratina, como tus uñas. Uñas. Y con el tiempo se van... Y por alguna extraña razón los chinos piensan que los cuernos de rinoceronte son buenos para la medicina tradicional, que te envejece o te alargan la vida. Y es como, hermano, son uñas. Literalmente es una uña muy larga y puntiaguda que te puede atravesar si te embiste. No sé por qué los chinos piensan que la uña te da eso. Descomponiendo, entonces no estaría con el fósil. Entonces el cuerno pues, supongo que es un invent gigantesco. Eso sí, he de decir que como diseño de unicornio es original. Más feo que un pie, pero original. Eso se lo tenemos que dar. Pero es feo, ¿eh? O sea, me escuece un poquito a los ojos y todo de verlo. Mira, me atrevería a decir que es la segunda peor cosa que han hecho los alemanes en la historia de la humanidad. Siendo la primera, por supuesto, este plato típico que he conocido hace poco, que es... ¿Eso qué es? Carne cruda picada en forma de erizo. ¿Y por qué yo comería carne cruda? Que me da un poco de asco, la verdad. La tercera cosa es el holocausto. Los pterosaurios... No. Lo mejor del holocausto fue que el señor del bigote chistoso encontró la manera de cómo calentar una buena pizza. Son reptiles voladores que vivieron durante el Mesozoico, la era de los dinosaurios. Hombre, pero esos son pterodáctilos. No. No, se llaman pterosaurios, porque Pterodactylus es este género de animal concreto. Mira, que de hecho fue el primero que se descubrió, así que gracias por recordármelo. Oh. Me encanta que estos dinosaurios lo recreen en serio como con una ala de murciélago, ¿eh? Me encanta, me fascina. Cierto. Se descubrió a finales del siglo XVIII, así que se conocía desde hace un montón, pero no se describió hasta el año 1800 por Hermann von Meyer, que en una carta privada lo dibujó y reconstruyó de esta forma. ¿Esa cosa qué? Por favor, señor, deje de enseñarme eso. Esta afrenta contra la humanidad es porque el tío pensaba que Pterodactylus
era un mamífero, porque... no sé. Y tuvo que venir la leyenda de los naturalistas, Cuvier, a corregirle y decirle que era un reptil. Pero bueno, le tenemos que dar crédito porque aparte de tener orejas, pelo y de parecer una ardilla voladora pervertida, la reconstrucción no iba tan mal encaminada. Al final utiliza el dedo más largo de la mano para sostener una membrana como ala que utilizaría para volar. O sea que iba bastante bien. También hubo gente que lo interpretó como un marsupial. Ahí le pusieron la cabeza de un rascuache, déjate joder. Y había una minoría de científicos que cuando el ejemplar se estaba pasando de naturalista a naturalista, llegó a manos de este señor, Cosimo Alessandro Collini, que lo vio y no tenía ni idea de lo que podía ser y especuló que podría ser un animal marino. No por ninguna característica anatómica ni por ninguna razón científica, sino porque, y cito textualmente, los océanos guardan criaturas desconocidas. A ver, hasta cierto punto sí. Por ejemplo, todavía no se sabe que, por ejemplo, lo del tiburón que tenía un rastreador y de la nada fue arrastrado hacia el fondo del océano, todavía no se sabe qué fue. Teorizan que fue un calamar de estos gigantes, pero no se ha confirmado. Porque con la velocidad que bajó y todo eso, es muy extraño todavía el caso. Y tan pancho se quedó el tío, ¿eh? Qué fácil es hacer ciencia cuando no tienes ni idea de lo que estás diciendo, ¿verdad? La idea de Pterodactylus como un animal... Además, a saber cuántos animales habrían enterrados en el fondo del océano, ¿eh? A saber. Acuático prevaleció en esta minoría de científicos hasta el año 1830, donde este otro señor, un notas, supongo, publicó un texto con esta reconstrucción de aquí. Mirad, la reconstrucción de Hermann será muchas cosas. Es fea, es incorrecta, se le ve la pilila y es fea otra vez. Pero esta me ofende, porque la audacia que hay que tener para coger y decir, ah, sí, toda esta zona de aquí es una bonita aleta acuática. Por favor, ignorad la mano que no tiene ningún tipo de adaptación para la vida acuática, ¿vale? Voy a poner una línea de rotulador así muy gorda que lo englobe a todo y es como si no estuviera. Según esta interpretación, Pterodactylus hubiera surcado los mares, moviendo las aletas que tenía como palas, como lo hacen muchos Pero te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver, adelante. otros reptiles marinos, incluso como las tortugas marinas actuales. Pero claro, es que es... completamente ridículo, ¿verdad? Que existan animales con unas aletas tan desproporcionalmente largas para la longitud de su cuerpo. Un animal así no podría existir jamás. ¿Qué ha sido eso? Seguramente solo haya sido el viento. A ver, Espera. existe, pero el problema es que el diseño no queda para un animal. ¿Viento? ¿Frío? Bueno, porque ahora mismo nos vamos a la pradera siberiana, donde allí mucho viento y mucho frío. ¿Verdad? Mira, no sé, estoy probando transiciones, soy nuevo en esto, ¿vale? Un comerciante nativo siberiano, Roman Boltunov, también a finales del siglo XIX, compró a unos comerciantes unos cuernos de mamut, sacados de un cadáver que estaba en el permafrost. Mira, por ejemplo, este sí podemos decir como es casi se ve en los mamuts, ¿ves? Este por lo menos hasta cierto punto podemos decir, todavía tiene pelo. Podríamos, no sé cuánto mide, pero yo qué sé, tal vez sea una cría o algo así. Pero aquí está, ¿ves? Así que se interesó por el resto del cadáver y fue a visitarlo y a hacer bocetos de él. Por aquel entonces ya se conocía que los mamuts y los elefantes modernos tienen mucha relación. Pero un tío comerciante siberiano aleatorio no tenía por qué conocer los entresijos de las ciencias naturales. Así que el tío dibujó esto. ¿Tú qué No. tan fuerte, a ver, tú qué tan fuerte que serían los demonios del miedo a los dinosaurios y del miedo al mar en Chainsaw Man? Serían muy débiles. Un medio primigenio no es.
Así que serían débiles, sería algún demonio normal. No ríais, no ríais. El tío, pues a lo mejor lo hizo con lo que tenía a mano, así rápido, mal, y pues no tenía mucha idea de biología. Le tenemos que dar crédito. El miedo al mar hasta cierto punto podría ser más fuerte, pero el de dinosaurios, normal. Porque el tío a lo mejor estaba mirando un cadáver en putrefacción. O sea que dentro de lo que cabe está bien. El dibujo representa a un animal más parecido a un jabalí, tan cuadrado que podría haber salido del Minecraft. Y los cuernos me dan un poquito de ternura, ¿vale? Porque me imagino al señor que tenía los cuernos ya separados y los tenía ahí y se los dibujó como si fueran una especie de pegote, como si se los hubiera enganchado con masilla. Y el pobre hombre a lo mejor no sabía dibujar perspectiva, entonces como que cada cuerno va para un lado y parece un bigote gigante, está muy mal hecho y me encanta. Pero entonces, si el cadáver estaba bien conservado, ¿dónde está la trompa? ¿Dónde Bueno, bien conservado, ¿no? están las orejas? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Y Sid y Diego? ¿Dónde están? ¿Están bien? Son primigenios que vienen ya con nuestra naturaleza. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que es un miedo primigenio. Tipo así, son cosas que son miedos ya instintivos. Estas son estructuras que tienden a perderse. No están atadas a ninguna parte esquelética. Si el cadáver estaba expuesto a la intemperie, se fueron perdiendo poco a poco. Y además, si vinieron un grupo de comerciantes a arrancarle los cuernos, pues a lo mejor lo destrozaron sin darse cuenta. Pero bueno, este dibujo... Como por ejemplo, un miedo primigenio es el demonio de la muerte, que es actualmente el que puede causar el fin del mundo en Chainsaw Man. Se envió a San Petersburgo y despertó el interés de la comunidad científica y fueron a recoger y estudiar este cadáver de mamut. Así que por lo menos El de la esta historia vejez es tiene un final otro. feliz. Bueno, sorprendente que no hayamos hablado aún de dinosaurios, ¿verdad? Pero es que la cosa fue que no se descubrieron hasta 1824, con Megalosaurus y una historia bastante interesante que me voy a guardar Por ejemplo, uno de los miedos primigenios que tal vez o ancestrales o antiguos sería el miedo a los payasos, porque por alguna extraña razón los niños pequeños le tienen miedo a los payasos, aunque ningún payaso le haya hecho algo malo. Porque por sigo algo a siendo decir. youtuber aunque acaba de comenzar y necesito contenido para futuros vídeos. Ta, ta, ta. Pero uno de estos dinosaurios fue Iguanodon. Se conoció por estos Iguanodon. dientes que despertaron el interés por tener la forma de los de una iguana. Una iguana de 14 metros, eso sí. Venga, que no adivináis de dónde viene el nombre Iguanodon. Además, recuerda que a veces un demonio puede representar varios miedos. Por ejemplo, el demonio guerra puede absorber a todos los demonios que sean armas. Chicos, ¿Qué está pasando con la clase media en España? Esto que estás viendo es la media salarial en España ahora mismo. mira, dato curioso. De hecho, el descubridor Mantel estuvo a punto de ponerle Iguanasaurus. ¿Qué pasa? Que le dijeron que no, porque Iguanasaurus significa lagarto iguana. Y al final del día, ¿qué lagarto iguana hay? Más que la propia iguana, ¿verdad? Que una iguana te pegue con su cola duele, ¿eh? Así que pues, diente de iguana y punto. Claro, con estos dientes pocas cosas se podía reconstruir, hasta que se descubrió un ejemplar un poquito más completo en una losa, aunque seguía estando hecho polvo. Y cometió el horror de ponerle un cuerno en el morro. Y diréis, bueno, ¿qué problema hay de ponerle un cuerno en el morro? Si se lo encontró, pues se lo puso y punto, ¿no? No, la pregunta es... La pregunta es ¿de dónde salió ese diseño? Porque yo te juro, veo esto y no entiendo nada. O sea, veo esto y no entiendo nada. Veo esto y no le veo forma. O sea, aquí le veo una garra. Y cabeza no le veo. No sé si la cabeza será esto de acá abajo. Pero cabeza no le veo. ¿Esto qué? ¿Una cola? ¿O es esto de acá la cabeza? Porque aquí sí ve una separación. Es que... ponerle un cuerno en el morro. Y diréis, bueno, ¿qué problema hay de ponerle un cuerno en el morro? Si se lo encontró, pues se lo puso y punto, ¿no? A ver, ese cuerno nasal era el pulgar. Te lo dije. Que es un poco como si hicierais esto con alguien. Está feo.
Esta reconstrucción fue la que dio lugar a las esculturas icónicas del Crystal Palace, Ya existen. que tenían un aspecto Pero no son miedos primordiales. Serían como el nivel de power que es de la sangre. así como muy rotundo, gordo y con un aspecto casi mamíferoide, a pesar de tener características reptilianas. Y entonces, ¿qué provocó este cambio de perspectiva en la reconstrucción? ¿Qué nos hizo actualizarla si teníamos las mismas pruebas? ¿Se inventan los paleontólogos todas las reconstrucciones que hacen? Porque En teoría sí, hasta cierto punto. Hasta que no encuentren un ejemplar o todos los huesos de los dinosaurios. Sí, hasta cierto punto sí. ¿nos quieren engañar? ¿Nos fumigan con aviones? Bueno, a ver, el cambio de reconstrucción fue provocado por los chorrocientos mil millones de esqueletos completos de iguanodón que surgieron de las minas de Bélgica y otros sitios así. Mirad, es que está enterito. Y ahí es que le puedes ver que el pulgar efectivamente no está en el cráneo. Así que cogieron los científicos y dijeron: uy, así mejor. Y así fue como Iguanodon perdió el cuerno. Pero ¿sabéis qué otro dinosaurio tiene un cuerno bien potente? Parasaurolophus. Este dinosaurio del Cretácico, que es un hadrosaurio, que tiene una cresta alargada nasal que... ¿Pero qué es eso? El Parasaurolophus escupe fuego. Una reconstrucción de la que todos nos reímos porque es incorrecta, pero que, seamos sinceros, va dura de pelotas. Y diréis, ¿es esto mínimamente plausible? No. ¿Quién fue el científico lerdo que dijo que esto era mínimamente plausible? ¡Ninguno! Porque esto, señoras y señores, es obra de los creacionistas. Y sí, me habéis escuchado bien. Hay una parte de cristianos que niegan la evolución, que dicen que todos los animales fueron creados de una, vivieron felices en el Edén y que la Tierra tiene 5000 años, como dice la Biblia. Bueno, pues dentro de estos hay otros que dicen que los dinosaurios también estaban ahí, que estaban en el jardín del Edén y que solo comían todos fruta y plantas. Me imagino a un Allosaurus con esos dientes cónicos afilados diseñados para devorar carne y desgarrarla, comiéndose un ficus. En la Biblia hay menciones de animales que escupen fuego, dragones, leviatanes y otros monstruos de leyenda. Estos creacionistas intentan atribuirle la identidad de ellos a los seres prehistóricos, a los dinosaurios y a cualquier cosa que se les parezca mínimamente, aunque ni siquiera encajan con las descripciones que hay en la Biblia. Así que el resultado son cosas como esta. El Parasaurolophus escupe fuego, porque en la Biblia dice que hay bichos que escupen fuego, pues aquí tenéis uno, ¿no? Que dice que el cuerno funcionaba como un escarabajo bombardero. ¿Es una movida? Claro, que no está bien. No es más que pseudociencia creacionista y punto. Qué divertido, ¿verdad? Ni tu dinosaurio favorito está libre de ser utilizado como propaganda. Mirad, las otras reconstrucciones incorrectas que hemos visto en el vídeo son curiosidades, producto de otros tiempos en los que no sabíamos aún muchas cosas, nos faltaba material, pero al final formaron parte del diálogo científico e hicieron que creciera la comunidad y el conocimiento en general. Pero esta no, y me revienta, y por eso... A ver, si Godzilla fue tomado literalmente de un diseño de un dinosaurio transformado y que puede escupir un rayo o un aliento atómico, ¿por qué un dinosaurio no podrá escupir fuego? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso la incluyo en el vídeo, porque esta reconstrucción es el producto de... Imagínate que el Leviatán de las Biblias literalmente sea un dinosaurio muy gigante. Gente que te quiere meter sus ideas en la cabeza y que intentan encajarlo como pueden, sin ningún tipo de fundamento. Y además esto... A mí me encantaría oír esa conversación de ¿y por qué crees que este dinosaurio escupe fuego? Y el que puso la idea dice ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo haría? Lo demás tiene sentido. Tiene sentido, ¿y por qué no? Está pensado para niños, porque les gustan los dinosaurios, porque los dinosaurios molan, y está feo. Está feo utilizar a los dinosaurios así, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto que hay muchas reconstrucciones que me he dejado fuera,
porque no soy tonto y si os acaba gustando este vídeo, puedo hacer una segunda parte. Me encanta el de la serpiente, Hasta tiene ahora unos solo había ojos de estado loco. El de la serpiente acaba tiene gustando unos este ojos vídeo? de loco. Tiene unos ojos ahí todo boy. Déjame encoger la imagen, ¿ve? Tiene una imagen, tiene algo ahí todo muy boy. Re boy la imagen, re boy. Hermano, esa mirada de las 1000 yardas es una cosa. Puedo hacer una segunda parte. Hasta ahora solo había estado haciendo los vídeos cortitos y me estaba gustando, pero tenía ganas de hacer un contenido un poco más largo, así más de tú a tú, ¿verdad? Déjame ver si se ve mejor así, espérate. A ver, lo disminuyo y ahí está. Ahí se ve mejor. ¡Qué boy! Re boy, re duro Hasta ahora esa solo había mirada. estado haciendo los vídeos cortos. ¿Más pantalla es táctil? ¿Es táctil? ¿Estás cagando? Estoy Sí. abierto a recibir el Estoy feedback que me meo. queráis darme. Tengo Comentarios, la pinga en la bombas mano. a mi casa, Quack Prolect. más comentarios, dinero, lo que queráis. O sea, no me mandéis comentarios como este vídeo es muy skibidi, porque no tendré ni idea de lo que me decís, ¿sabes? Pero yo lo apreciaría de todas formas. Yo os leo, os entiendo psíquicamente. No sé qué cojones estoy diciendo. A partir de ahora comenzaré a hacer vídeos un poquito más variaditos y además estaré En la plataforma morada. donde haremos directos. ¡No! Este solo quiere dinero. No lo hace por el amor a los dinosaurios, sino por el dinero. ¡No! Es que yo lo diga.